Queridos hermanos y amigos, les saluda de nuevo su amigo el diácono Antonio Cervantes, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Pues ya empezamos la Semana Santa, estuvimos reflexionando días anteriores sobre lo que era la Cuaresma y cómo nos estábamos preparando para vivir esta semana que arrancó ayer con el Domingo de Ramos. Y qué mejor manera de empezarlo que leímos y reflexionamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero el día de hoy también las lecturas son muy interesantes y como siempre trae un mensaje de amor y de esperanza para nuestra vida diaria en los tiempos que estamos viviendo. La primera lectura está tomada del libro de Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 7, y es una clara referencia a Jesucristo. Es una clara referencia a aquel por el cual nos estamos preparando para vivir esta semana. Les voy a leer, como siempre, solamente unos pasajes de esta primera lectura. Empieza diciendo: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. Si se fijan cómo Isaías menciona aquí lo que después el Padre Celestial habla en dos pasajes importantes de la vida de Jesús, en el bautismo y en la transfiguración. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Por lo tanto, este pasaje de Isaías, que es el primer cántico del siervo de Yahvé, ya hace referencia a Jesucristo. Dice: yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Se fijan, es un claro, como decía, referencia a lo que Jesús empezó haciendo en su ministerio. El Salmo que hoy se recita, que es el Salmo 26, lo menciono porque también nos dice lo importante que es recibir a este Hijo amado en quien el Señor se complace. ¿Cómo nos sentimos teniendo a Jesús de nuestro lado? Dice el primer párrafo del Salmo: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá hacerme temblar? Esta pandemia que estamos viviendo, un pequeñito y microscópico virus ha estado haciendo estragos en todo el mundo, causando muchas muertes, causando mucho temor en algunos, y en otros es curioso cómo en otros causa indiferencia y siguen en las calles, a pesar de que nos insisten que una de las maneras más efectivas de defendernos es permanecer en casa, mantener una sana distancia con todos los que nos rodean. Dice el último frase de este salmo que leímos hoy: la bondad del Señor espero ver en esta misma vida, ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. Esto es algo muy hermoso que las lecturas de hoy nos recuerdan. Y el Evangelio, fíjense, el Evangelio tomado del evangelista San Juan, como hemos estado reflexionando estos días, hoy corresponde un pasaje del capítulo 12, versículos del 1 al 11. Y precisamente nos ubica al día de hoy, lunes santo de este 2020, porque empieza diciendo: 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. O sea, hoy que faltan 6 días para la Pascua, el Evangelio se sitúa en un pasaje que sucedió 6 días antes de la Pascua. Y aquí hay 3 aspectos que yo quisiera reflexionar. El primero: qué importante es ser amigo de Jesús. Qué importante es brindarle nuestro corazón a Jesús y brindarle nuestra amistad. Porque no es que Jesús rechace a los que no lo aceptan como amigos, pero obviamente, como hemos dicho otras veces, Jesús no nos obliga a entrar. Él no entra a fuerza a nuestro corazón, Él no entra a fuerza a nuestra casa. Él está a nuestro lado, expectante para que le abramos. Pero si nosotros lo rechazamos, Él no nos forza. Entonces, el ser amigo de Jesús implica que Él esté visitándonos constantemente, como hoy nos narra este pasaje, que fue a visitar a la familia que eran sus amigos, Lázaro, Marta y María.
Ese es el primer punto. El segundo punto dice, allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Esto también lo tenemos que reflexionar. Le ofrecieron una cena. Nosotros, ¿qué le ofrecemos a Jesús como amigo nuestro? ¿Qué es lo que le ofrecemos? ¿O solamente esperamos recibir de Él sin ofrecerle nada? Yo creo que una verdadera amistad es, aunque tú no esperes nada a cambio, pues realmente tú ofreces y realmente recibes algo a cambio por lo que tú ofreces. Esa es una relación de amor. Nosotros durante la semana, durante la cuaresma, mucho de nuestra reflexión era ver nuestros defectos, nuestros pecados, tomar conciencia de ellos para poder ofrecérselos a Jesús, ofrecerle nuestro trabajo de conversión y dejar a un lado de los pecados. Fíjense, hoy les voy a proponer algo diferente porque en lugar de ver nuestros pecados, vamos a ver nuestras virtudes. Sí, nuestras virtudes también para trabajar en ellas. Porque yo recuerdo cuando trabajaba en recursos humanos, había una expresión que se veía en algunos cursos gerenciales que decían la ironía de la fuerza y la flaqueza, como una fortaleza cuando era exagerada se podía convertir en una debilidad. Por ejemplo, una persona que es muy analítica, que le gusta analizar muy bien las cosas antes de tomar una decisión, cuando se la pasa analizando de más y pierde la oportunidad de decidir en el momento oportuno, entonces hay otra frase que dice que mucho análisis es parálisis. Entonces esa fortaleza se convierte en una debilidad. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, hay gente que dice, una de mis virtudes es que soy muy sincero. A mí me gusta la sinceridad y yo digo las cosas tal como son. Y si efectivamente la sinceridad es una buena virtud, pero a veces se puede convertir en una debilidad si no usamos las palabras adecuadas. Muchas veces decimos que no es tanto lo que dices, sino cómo lo dices y la intención con la que lo dices. Un ejemplo muy cómico podría ser que si una mujer o tu misma esposa se pone un vestido y te pregunta cómo me veo, si tú en el afán de ser sincero le dices, te ves muy gorda, pareces ballena, no te deberías de poner eso, te ves muy mal, y ni modo, si no te gusta, yo soy sincero y prefiero decirte la verdad. Pues mis hermanos, esa sinceridad ahí no está siendo realmente una virtud, porque está haciendo daño, está haciendo mal a una persona. Es muy diferente que le puedas decir, pues mira, realmente no te favorece mucho ese vestido, tú eres muy guapa, pero ese vestido no te va muy bien, yo creo que deberías de intentar con otro. O sea, poder no es lo que se dice, sino el cómo lo dice y la intención con lo que lo dice. ¿Por qué les digo esto? Porque en el Evangelio de hoy, María se presenta también como amiga de Lázaro, amiga de Jesús, y dice aquí la palabra de Dios. Dice, María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. ¿Qué tan costoso era ese perfume? Fíjense lo que dice Judas. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó, ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? La expresión de Judas pudiera tener razón si llevara una justa intención, porque en los tiempos de Jesús un denario equivalía a un día de trabajo. Entonces imagínense, 300 denarios equivalían casi a un año de trabajo. Entonces, ¿por qué desperdiciar todo eso? Era lo que pensaba Judas. Pero nos aclara aquí el evangelista. Dice, esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. O sea, las palabras de Judas no llevaban una buena intención, llevaban la intención de lo que a él le convenía. Entonces, nosotros yo creo que hoy tenemos que fijarnos en nuestras cualidades, en nuestras virtudes y ver si realmente la estamos aplicando bien, si realmente estamos... una cosa es practicar la paciencia en estos tiempos con nuestra familia y otra cosa es practicar la indiferencia, aislarnos y no tener contacto con ellos. Nosotros tenemos que enfrentar las situaciones, el Señor está con nosotros, pero tenemos que nuestras virtudes aplicarlas de una manera adecuada
y nuestros defectos, ir puliéndolos, ir tratando de ser cada vez mejores personas. Ojalá que esta Semana Santa que acabamos de iniciar, terminemos de fortalecer nuestra unión con Cristo para vivir de una manera plena el triduo pascual de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Que el Señor esté siempre hoy contigo y con tu familia. Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre. Que la alegría y el amor de Dios sea nuestra fuerza y vivamos con amor esta Cuaresma. Se despide por hoy su amigo el diácono Antonio Cervantes. Que Dios los bendiga.